arriba. Arriba en medio. ¿Con esta portada? De este lado, por favor. Venga. Hazte para allá. ¿Tiene suficiente lugar? Hazte para allá. Ahí tiene suficiente lugar. Gracias. Les voy a dar este micrófono. Es un chiste. Cuando vean la obra la van a entender. Chiste de la obra, sí. De eso se trata la obra que conocimos todos durante casi 50 años. La historia del zoológico, dos hombres peleando por una banca. Edward Albee en 1958 se podría decir que era, en términos neoyorquinos, un hombre fracasado. Intentó escribir poesía, novela, ensayo, crítica, y todo le fue de mal a peor. Trabajaba como mensajero de la Western Union, llevando mensajes por toda la ciudad, conociendo gente, y un día decidió tomar prestada una máquina de escribir de la Western Union y se robó unas cuantas hojas blancas. Según cuenta, él se encerró 2 semanas a escribir una obra de teatro utilizando algunos de ideas que le habían dado los personajes que había conocido en sus deambulaciones como mensajero. Esta era su segunda obra, según cuenta él. La primera la escribió a los 13 años, una farsa sexual que le provocó muchos problemas con su madre. Y esta, su primera obra, no llegó a manos de un productor en Berlín, donde se estrenó al año siguiente junto con en un programa doble con la última cinta de Krapp de Samuel Beckett. Fue un éxito y entonces se estrenó en Nueva York en 1960, y a partir de entonces pues empezó la carrera meteórica de Edward Albee, que actualmente es sin duda considerado el dramaturgo norteamericano vivo más importante en activo. Esta obra se montó como la conocimos por lo menos una vez al año en algún lugar del mundo, siempre desde que se estrenó. Una obra favorita de alumnos de teatro, sobre todo en México particularmente. Creo que todos los que estudiamos teatro pasamos por la historia del zoológico o el cuento del zoológico. Y surgían muchas dudas respecto a la obra. Era muy intrigante por qué un hombre tranquilo, flemático, suave, culto, como lector, como Peter, era capaz se quedaba en la banca a escuchar las locuacidades de Jerry, y era capaz de pelear a muerte por una banca en un parque. Y había muchas especulaciones al respecto que iban desde homosexualidad latente de los personajes, hasta hubo alguna monja que escribió un tratado místico de cómo Jerry simbolizaba a Jesús y Peter era San Pedro y lo negaba 3 veces, y la famosa historia del perro era el cancerbero del infierno, y en serio un chorro de especulaciones extrañas sobre la obra. Así es que en el año 2004, en los últimos años, a partir del año 2000 más o menos, empezó por extrañas razones Edward Albee no solo a aumentar su canon, sino a revisar sus obras, hacerles algunos ajustes. El año pasado, o hace 2 años, presentamos, por ejemplo, aquí en México, la nueva versión de ¿Quién teme a Virginia Woolf?, donde le cortó una escena, por ejemplo, entre otros cambios. Pero sin duda el cambio más sorprendente es el de esta obra, que
que se transforma ahora en una obra de largo aliento, en 2 actos. Se agrega un personaje y gracias a la información que tenemos en el primer acto, ya no nos queda duda de por qué Peter se queda a escuchar a Jerry y por qué es capaz de pelear por una banca justo ese día. El ahora segundo acto, que es la obra que todos conocimos, no le hizo mayores cambios, de hecho le hizo 2. 2 cambios que solamente ajustan la obra de los años 60, finales de los 50, a mediados de los 70 y ya. Un par de cambios, un autor que se menciona y el sueldo que gana Peter. Fuera de eso no hay más cambios. Sin embargo, amén de que la obra es mucho más clara, la recepción es distinta. Ya lo verán si ustedes conocen la obra. Cuando vean la nueva versión pasa una magia muy interesante con ese ahora segundo acto, de ser una pieza melodramática, tragicómica, a veces con tintes trágicos, sobre todo al final, adquiere ese tono de humor negro, de comedia negra tan característico del Aldi Maduro. Increíble. El primer acto, bueno, pues está escrito tal cual así es, en ese tono de la cabra, de 3 mujeres altas, del Aldi viejo. La obra, cuando la estrenó como experimento en el 2007, dirigida por él mismo en Off-Broadway, y fue muy exitoso el experimento. Entonces ya no se puede montar la historia del zoológico si no va acompañada del primer acto, que se llama Vida Hogareña. Siempre se tiene que presentar así. Se presentó originalmente con otro título, como Peter y Jerry, se llamaba la obra, porque decía Edward que lo que sucedía es que conocíamos a un personaje profundamente que era Jerry, y a Peter no lo conocíamos realmente, era un medio personaje, lo llegó a llamar él, y escribió el primer acto para presentar a Peter, para contar su historia, que tuviera su vida propia. Por eso se llamaba así la obra, pero bueno, resulta que Anne es un personaje también de carne y hueso, entero, tridimensional, que conocemos muy a fondo. Y entonces la segunda decisión fundamental que tomó él, la primera siendo que ya no se podría nunca montar la historia del zoológico si no iba acompañada de Vida Hogareña, era que la obra no debía llamarse tampoco Peter y Jerry, sino, como se llama ahora, En casa, en el zoológico, que es precisamente de lo que la obra trata. Desde el acto que conocimos todos, ahora el segundo acto, y de lo que trata también el primero, que es el famoso malestar con la cultura del que nos habló, del que escribió Freud, ¿no? Cómo la cultura y la civilización nos aprisiona los impulsos, las pulsaciones animales, y sentimos un malestar porque no podemos comportarnos como lo que somos, bestias, animales, somos muy bien portaditos. Y entonces hay un malestar que no sabemos describir, y quien lo siente más claramente en la obra es Anne, quizá porque las mujeres tienen esa virtud de estar más en contacto con sus emociones, con sus impulsos,
y aunque no lo sabe describir, sabe que siente ese malestar y está buscando la animalidad, está buscando salirse del zoológico, romper, salir de la jaula, arañar, y no sabe cómo pedirlo. Y por supuesto ya conocemos a Jerry, que es un personaje bestial, y bueno, entendemos con la información del primer acto por qué en tan corto tiempo Peter es capaz de saltar de la civilización a la barbarie. El proceso de montaje de esta obra fue entrañable. Para mí es muy emocionante porque desde que me gradué de la universidad le prometí a mi maestro que algún día montaría esta obra. Pues me emociona muchísimo que sea con esta versión. Por algo nunca se pudo en 30 años hasta ahora. Era imprescindible hacerla aquí con estos actores entrañables, maravillosos. Ha sido, no es cebollazo, es el proceso más delicioso de producción teatral que he tenido en mi vida. Les agradezco mucho al Foro Shakespeare, a Ita y a Bruno por esta oportunidad de dirigir esta obra. Y quisiéramos pasar directamente a las preguntas de ustedes.